Arranquemos a hablar, porque siento que se nos va a estirar esto. ¿Querés empezar un poco por lo que trajiste? Como no, más vale. Bueno, esperemos que si se estira, lo disfruten quienes escuchen. Y bueno, les den muchas ganas de ir a ver la peli, que también es un poco la intención de que vayan al cine, porque es... bueno, la peli, estamos hablando de la última peli de Lucrecia Martel. De hecho, por eso se me ocurrió hacer esta columna dedicada a ella y a la película sobre todo. Y antes de empezar a hablar y estirarnos, agradecerles por la invitación, porque qué más bueno puede ser que venir y hablar de películas, de cine, de libros también. Traje un par de libros. Esperemos que podamos empalmar ambas cosas en las charlas. Así que bueno, buenísimo, porque como les decía, estoy contentísima de que fueron a ver la peli. Muy manija, fuimos Hicimos ayer. las tareas. No, me puse muy contenta. La colgamos la realidad. Veníamos con muchos amagues. Sí, todos los días era, che, vamos hoy, y algo surgía y nunca íbamos. Pero bueno, nosotros funcionamos a presión y dijimos, listo. Fuimos a a la noche. Excelente, me imagino que no se arrepintieron, porque la verdad que es alucinante. Me arrepentí de ir un domingo, que es el día que sale más cara la entrada de Sí, cine. bueno, Pero eso es lindo plan para el domingo de la noche. Sí, Una sí. película. Pero por eso lo cobran caro, porque es un planazo. Para es re lindo plan, y últimamente, yo bueno, siempre digo, lo mejor para ver las películas es el cine, pero esta película en particular, y hace poco hicieron la Semana del Cine, o no sé qué, una cosa medio comercial, y yo fui a ver un par de pelis y estaba lleno, reventando de gente, porque la entrada costaba, no sé, 4.000 pesos. Claro, sí. O sea Se que... están recuperando algunos valores en el cine. Ayer se aplaudió nuevamente. Sí. Yo ya van como 2-3 películas que al final se aplaude. Cosas que habían dejado Hace un de año la ocurrir gente no y aplaudía en el están cine. volviendo. Sí, está buenísimo. Bueno, y está buenísimo recobrar el hábito de ir al cine. Sí. Con esta peli en particular, pero bueno, con todas las pelis como salida, está bárbaro. Así que bueno, nada, cuando yo hablé con ustedes para hacer estas columnas tenía otras cosas en la cabeza, varias, y después de que vi la peli, a los poquitos días de charlar, se me vino que bueno, que quería hablar de esto, simplemente porque me parece una de las cosas más trascendentes que vi últimamente, no sé, en el último año. Es una de las cosas que más me ha gustado. Les diría que me quedé bastante fascinada. Ni bien vi la película. Y bueno, además de esa fascinación y el placer de verla, me hizo pensar un montón de cosas, me quedó muchos días repicando en la cabeza, y bueno, esta era la mejor oportunidad para retomarla y ponernos a hablar de ella. Excelente. Y bueno, me encanta que la hayan visto, posta, así la charla está más... Nada más, es compartido, creo, el efecto que estás contando, que te generó la película. Creo que nosotros ayer también salimos. ¿Viste cuando salí del cine y son cuadras de manija sobre la película y pensar? Sí, de una. Y está bueno. Y ese efecto de cuando algo te conmueve, de que te dan ganas de que vaya gente a verla. Obvio. La experiencia del cine que decías vos es una peli para recontra ver en el cine. Sí. Así que nada, creo que esta columna viene a reforzar esa Sí, manija. la peli te hace, bueno, sentir también muchas cosas, por eso digo que más allá de que no contemos mucho de la peli en sí, para que la gente vaya y la vea y experimente, también te hace pensar bocha de cosas, y me parece que tiene un montón de niveles de trascendencia y de capas como para hablar de ella. Pero bueno, también podemos hablar del cine de Lucrecia Martel en general en estos días, a propósito del estreno, que fue el 5 de marzo, y que no me parece una fecha tampoco casual, porque marzo es el mes consagrado a la memoria, la verdad y la justicia, más allá de que, bueno, siempre ese lema lo tenemos que tener presente. Marzo es un mes muy candente con esa cuestión. Este 24 de marzo fue un número redondo, ustedes estuvieron charlando, también le dedicaron un programa, así que bueno, me parece que estuvo impecable la fecha del estreno. Y también me parece que las circunstancias de este estreno me dejan un poco fascinada, porque cómo lo está llevando a cabo Martel es algo que no tiene precedentes, o yo no recuerdo por lo menos, de ver a directores o directoras de cine hacer este trabajo, porque es un trabajo con todas las letras. Sí, siempre se ven, obviamente, promocionando sus películas, llevándolas a festivales, dando un montón de entrevistas. Hay otras películas interesantes argentinas ahora mismo, como, bueno, La Virgen de la Tosquera, no sé si la vieron. Sí. Y su directora también está haciendo un trabajo. Pero bueno, lo que está haciendo Martel a mí me dejó
también anonadada, que es estas presentaciones tan personales, ¿no? Ella misma en persona, ir a las proyecciones, hablar de su película directamente con el público, hablar de lo que el público quiere, además, de lo que le quieran preguntar, acompañada de distintas personas que formaron el equipo de realización de la película, María Alché, que es quien escribió el guión con ella, o Alejandro Ross. Eso me parece, no sé, fabuloso y de verdad que tiene bastante relación con todas las cosas que Lucrecia está diciendo, que tienen que ver con recuperar esto de la charla, la conversación, hablar con la gente, intercambiar ideas. Humanizar los directores también un poco, ¿no? Que parecen una entidad que están en algún lugar haciendo películas. Claro. Bueno, ahora Martel me parece que está posicionada como en el lado opuesto a eso, y muchas de las cosas que dicen me sorprenden y también me parecen muy interesantes. Por ejemplo, cuando le hablan de su rol o de su lugar como artista, la otra vez le escuché decir que hasta le daba tirria la palabra o ese posicionamiento del artista, y dice, bueno, yo tengo que hacer este trabajo, es un trabajo. Yo creo que las dos cosas no tienen por qué ser excluyentes, porque yo considero que es una artista Martel y también una gran trabajadora, ¿no? Entonces me gustaron mucho esas circunstancias de estas presentaciones tan candorosas, y lo quería resaltar como, nada, un acontecimiento. Y además es un acontecimiento la película, porque fue una película que se tardó 14 años entre la realización, la producción y un montón de procesos. La investigación. 14 años, entonces fue muy esperada. En esos 14 años, Martel siguió presentando películas, también Sama. Es una película del año 2017 y muy importante su filmografía. Ahora vamos a hablar un poquito de las películas de Martel. Entonces esto también me parece algo que es un rasgo muy distintivo de ella, porque nadie se tarda 14 años en un proceso de este tipo para una película. Ella. Sama se tardó unos 10 años también en hacerla. Entonces es otro de los rasgos que la hacen, no sé, destacar un poco de el otro grupo de personas de su rubro, ¿no? De otros directores u otras directoras. Sí. Pero bueno, para hablar un poquito de las pelis de Martel, y quien no ha visto su cine, quien no conoce su cine, por supuesto que están invitados a ver sus películas. Podemos hacer una semblanza, si les parece, cortita, rapidita. Es una directora argentina que nació en Salta a finales de la década de los 60. Y para estudiar cine se mudó a la provincia de Buenos Aires, estudió en la NERC, en la Escuela de Cine, y más o menos a mediados de la década de los 90 empezó a hacer varios cortos, entre los que resalta Rey Muerto. Ese corto fue bastante importante porque fue lo que la puso en un engranaje que la llevó a presentar su primera película, que es La Ciénaga, del año 2001, que aparece junto con otras películas que tienen bastantes elementos, características en común, o se pueden emparentar. De hecho, se conocen como las películas del nuevo cine argentino, que son, no sé si habrán visto algunas o si recuerdan. Sí, Pisa Birra y Faso, algunas que inaugura Mundo Grúa, no sé si son de esa. Mundo Grúa de del Trapero. Sí, un cine post 90 o fines de los 90 que con bajos presupuestos, pero muy original desde las formas, me parece. Sí. Viene a renovar un poco un cine argentino que post dictadura, capaz que después de la primera vuelta a la democracia, venía como un poco. Hubo grandes películas, pero necesitando una renovación así, me parece. Y La Ciénaga, en ese mapa, igual, si bien comparte para mí con todo ese grupo, es diferente, digamos. Hay una propuesta estética que tiene esa película que no sé si es comparable a las de su generación. Sí, de hecho, bueno, cuando hablan, acá traje un libro y si quieren ahora lo leemos en palabras de Martel. A ella no le gusta mucho que la señalen, no le digan precursora o tal, y coincido con lo que vos decís, tiene algunos elementos en común con esas películas, con Pisa Birra Faso, los tiene con Mundo Grúa,
Hay otras, bueno, Silvia Prieto, también claro. es una película súper referente del cine argentino, pero ella tiene sus rasgos que son como su sello, sus marcas particulares, que después para mí las va agudizando, estilizando en todas sus películas, y yo creo que su última película, que es Nuestra Tierra, es la que condensa absolutamente lo que viene haciendo en todas las anteriores. ¿Quieren que les cuente acerca de este libro? Libros. Sí, Un Destino Común, que es una publicación de Caja Negra del año pasado, creo. Sí, el año pasado. No me acuerdo muy bien si de julio, agosto, septiembre, bueno, Sí, por uno ahí, de por ahí, esos meses. Que también se engancha muy bien con el estreno de esta peli. Y aparte me parece que está buenísimo porque si bien tiene charlas de distintos años, de distintos momentos, creo que abarcan desde 2010 hasta el año pasado que se publicó, están sistematizadas varias ideas que de otra manera a uno le quedan medio sueltas. Y además de eso, ella escribió algunos textos especialmente para este libro, que aún no lo terminé de leer, pero me parecen súper interesantes también. Son un poco más, no tan enfocados estrictamente al cine, sino que son un poco más también filosóficos, ¿no? De pensarnos como seres de esta época y qué hacer y demás. Así que está súper interesante el libro. Y ¿Cambiazo de lentes? sí, cambiazo de lentes. Eso es un poquito incómodo, pero es algo que si no, excepto que quiera leer alguno de ustedes. No, estoy cansado de leer. No, si querés que leamos, leemos. Decime. No, si prefieren me cambio los lentes. Lee. No hay problema. Ruido mate. Bueno, me gustaba esta partecita. Con el nuevo cine argentino cambiaron algunas cosas. El nuevo cine argentino en realidad era un montón de gente nueva que entró a la industria después de un periodo en el que la cultura estaba muy aplastada después de la dictadura. Uno de los grandes escollos que tuvimos que atravesar fue cómo manejar el habla en el cine, cómo manejar a los actores. En definitiva, el problema, cuando uno trata de enfrentarse a los actores, tiene mucho que ver con el lenguaje, con poder controlar los tonos y el ritmo de lo que se dice. Y lo que hicimos nosotros, directores ignorantes y nobles, fue en la mayoría de los casos trabajar con actores y no actores, que no tuviesen un entrenamiento demasiado fuerte para poder recuperar cierta naturalidad en la forma de expresarse. Nosotros no teníamos arma para corregir eso, entonces necesitábamos gente que de por sí pudiese decir las cosas con naturalidad. Esto es parte del fenómeno de la gran cantidad de cine que se hizo con actores no profesionales. Buscábamos personas a las que no había que explicarles cómo decir las cosas, porque no teníamos experiencia para eso. Teníamos la necesidad de escuchar eso, pero no sabíamos cómo hacerlo. Además de la incorporación de no actores, implicó la llegada al cine de un montón de registros que no eran el habla de la clase media de Buenos Aires. Aparecieron los suburbios en las películas de Adrián Caetano, en las de Pablo Trapero, las formas particulares del habla de Palermo con Martín Rechman y, en mi caso, los rodajes en el interior, mezclando actores de Buenos Aires y de Salta. Bueno, sigue. Pero me interesa el párrafo para aclarar la cuestión de si nuevo cine argentino o no, que no sé si es tan importante, pero como para presentarla, sí me parece que sirve incluirla en esos rasgos más generacionales, ¿no? Que su cine sin duda los tiene, aparte de los propios y personales. Sí, y aparte de las temáticas también, bueno, no lo menciona acá, pero había una relación con las temáticas que se trataban en los finales de 90 y post-2000, y más post-2001, digamos, esta intervención, ella lo menciona, que era casi una limitación de nosotros tampoco tenemos mucha idea, tampoco tenemos la guita, pero no les interesaba tampoco, y digo, de traer ese habla, ya sea de la ciudad o Martel más orientada al norte, sumaba muchísimo y lo hacía muy distinto al cine anterior. Sí, claro, el cine anterior estaba como en lo opuesto, era una cosa como súper declamativa. Pienso en las películas, no sé, me vienen, por ejemplo, de Puenzo, La Historia Oficial, sí, unas claro. películas como súper actuadas, súper acartonadas. Entonces, bueno, realmente es un grupo importante de películas, y nombramos algunas, pero si seguimos indagando, son muchas. Sí, Rechman, que no lo habíamos nombrado, también aparece ahí en la cita. Sí, yo pensaba recién con la frase que tal vez lo distintivo de ella tenga que ver también con ese origen tan lejos de Buenos Aires, digamos, que capaz que la distingue del resto, que capaz son más cercanos de acá. Y lo otro que me quedaba es que en la cita aparecía esta idea de nosotros no teníamos determinadas armas, y el concepto de armas
no me parece casual, más uno que ha escuchado algunas de las últimas intervenciones de Martel, siempre planteando la idea de la cultura en términos casi bélicos, sí. y como si fuera una especie de, una forma de dar la guerra bajo otros medios. Como que no es casual elegir esa palabra también. Ahí. Sí, no es casual, y de hecho también me gusta relacionarlo con lo que está haciendo ahora, porque me parece que lo que está haciendo ahora es una especie de guerra a la apatía como mínimo, sí. Por todas sus incitaciones y todas sus zarengas. Así que bueno, me gustaba ese pedacito para citarla. Y respecto a esto que decís vos, de el estilo propiamente de Martel, es otra de las cosas que me interesaban como remarcar, ¿qué es este estilo? ¿Cómo aparece en sus películas? ¿Por qué se diferencia de los otros? Porque realmente ella es alguien que se distingue. Creo que hay cuestiones básicas que transgrede constantemente. Bueno, la primera sería esta del lenguaje, incluir una forma de lenguaje que está constantemente omitida, silenciada o ignorada en la pantalla, en las películas. Eso está absolutamente en todas sus películas, y ni hablemos de Nuestra Tierra, que es una de las partes más que más alta emotividad le da a la película, ¿no? Incluir todos los tonos, todos los registros, los ritmos, los relatos, me parece apasionante y un trabajo increíble lograr esos relatos de los indígenas, que aparte tienen un tono intimista por momentos notorio. Entonces eso es una preocupación desde el principio hasta constante, ¿no? Transgredir y traer otro tipo de lenguas, otro tipo de hablas en sus películas. Pero esa transgresión se va a otras cosas. Ella ha dicho muchas veces, y en este libro está buenísimo porque queda bien claro, que es necesario transgredir la estructura narrativa, la propia forma de narrar y de contar a la que el cine en general y el mundo nos ha acostumbrado. Entonces a ella no le interesa para nada hacer un relato en términos clásicos o tradicionales, sino todo lo contrario, ¿no? Si nos centramos en Nuestra Tierra, ¿no? Y intentamos, es lo que yo decía, ¿cómo hablar de esta película? Si queremos contar lo que pasa, en realidad lo que pasa es algo muy puntual, ¿no? Se trata de, hay un crimen, hay un asesinato, ¿no? En el contexto de una disputa por la propiedad de la tierra, por parte de los descendientes de habitantes de pueblos originarios, de los diaguitas, y la disputa es con el Estado, ¿no? Si esas tierras corresponden al Estado o a otras personas. Y a los empresarios mineros. Y a los empresarios mineros que querían esas tierras para explotarlas justamente. Entonces hay un crimen, hay una disputa, pero no es el relato de un crimen. Hay toda una gran deriva, hay como una contracara de ese relato que hace que la película sea lo que es. Entonces, Martel nunca va a narrar ese crimen con la estructura de, sí le interesa buscar las causas. Yo creo que toda la película intenta eso, pero no le interesa la narración en términos de lo clásico. Otra gran cosa que transgrede Martel en sus películas son los espacios. Los espacios, también el tratamiento del tiempo, que es un componente narrativo muy importante. Los espacios, rara vez vamos a ver espacios usuales o escenarios usuales. Primero, vamos a nombrar un poquito sus películas, si queremos. La Ciénaga, hemos dicho, de 2001. En esa década ella presentó 3 películas, La Niña Santa en el 2004 y creo que de 2008 es La Mujer sin Cabeza. Sí, qué peliculón. ¿Qué película? Juan es sí, un gran también, fanático de La Mujer sin Cabeza. También un peliculón. Y en todas esas películas aparecen unos conceptos que acá en Nuestra Tierra, es esta idea que tengo yo, es como que explotan o se visibilizan del todo. Su última película es Sama, del año 2017, que es un poco la más distinta, ¿no?, a las anteriores, porque primero que es una adaptación de una novela. La primera vez que adapta algo, ella, ¿no? O sea, sí, a nivel de... Sí, porque
es la primera que adapta. Sí, tuvo la MAE con El Eternauta, digamos, un proyecto que en su momento empezó y al final no fue ella la encargada de sostenerlo, pero sí, la primera es Sama, que se metió aparte, dijo, ¿sabes qué? Sí, pero aparte combina muy bien Di Benedetto con Martel, pero bueno, es eso, es esa mirada de ella, porque dificilísima llevar al cine esta película. Sama ahí tiene el guiño también de ella se apropia de la historia. Sí. Quien va a buscar la novela a la película va a encontrar otra cosa. Y de haber hecho El Eternauta también hubiera ocurrido lo mismo. Claro. ¿No? Inclusive el recurso Sama tiene un comienzo muy potente, la novela de Antonio Di Benedetto, con un mono flotando en el agua y que es la clave de lectura. Dice, así estamos, entre irnos y no. ¿No? Y es la clave de la novela, de alguien que espera, y ella le quita esa escena súper potente del mono y cuenta otra cosa. Y ahí ya te muestra una directora muy segura de sí misma, ¿no? Con películas en el lomo, con un manejo de cámara increíble. Sí. Hablando del mono en el remolino, bueno, el otro libro que traje es este, que si después los tienen, los pueden chusmear. ¿Lo han leído este? Yo no lo leí. Yo leí. Bueno, es un libro que lo traje porque, bueno, me encanta también Selva Almada, su escritura me parece fascinante. Justo ahora publicó una novela que pronto tendremos que leer. Una casa sola. Una casa sola. Y este libro es muy particular porque dicen que es un diario del rodaje, porque Martel la invita a Selva Almada a participar del rodaje. Y ella escribe, pero no es un diario en el sentido de que lleva, digamos, una cuestión cronológica ordenada. Día 10, hoy Martel. No, son para vos, Juan, que ya lo leíste, para mí son como un montón de microrelatos, porque son relatos muy cortitos, que van enhebrando distintas situaciones y circunstancias del rodaje, pero me interesa cómo Selva Almada pone el ojo justamente en la comunidad QOM, que tuvo una participación muy importante en el rodaje de Sama. Eso me interesa porque también marca una conexión muy fuerte con Nuestra Tierra, que es una película que se vincula a fondo con la comunidad de los indios chuchas o chuchagastas. Entonces, bueno, todas esas cosas me interesan y para hacer esta semblanza de Lucrecia Martel elegí, en vez de hablar tanto de las fechas y del nuevo cine argentino y qué sé yo, me gusta uno de los microrelatos de Selva. ¿Paso a leerles? Sí, Vaya. Lucrecia Martel viste ropas claras, una camisa blanca de mangas largas con los puños enrollados hasta el codo, que deja ver las manos huesudas, las muñecas finas, los brazos pecosos. Un pantalón cargo todo embarrado y botas de caucho, de caña alta. Un sombrero de paja le echa un poco de sombra en la cara, sobre los anteojos, sobre el pelo suelto, ondulado, rubión y largo. Nunca levanta la voz, pero cuando habla, todos la escuchan. De a ratos prende un cigarro y fuma, soltando un humo espeso que tarda en terminar de salir de la boca y perderse en el aire. Los QOM la respetan, el equipo técnico y los actores la aman. Ella se mueve en ese arco de amor y respeto con delicadeza y cuidado. Parece una exploradora del siglo XIX o una ave rara del siglo XXI. Bueno, hay una clave entre el mono en el remolino y Nuestra Tierra, que es, en términos de autora, ¿no? Vos lees ese libro, vos decís, bueno, son crónicas de rodaje, son notas, son alientos cortos de Selva, y a la vez vos no sabés, ella está usando recursos todo el tiempo de la ficción. Sí. Está usando esta escena que narra recién, puede ser la escena de una novela donde ve venir a un personaje, y está todo el tiempo usando claves de novela, recursos de la novela en la crónica. Y es un poco también lo que hace Lucrecia Martel de Nuestra Tierra, que es, bueno, te cuento un documental con recursos del cine, de la película, de la ficción, que es muy interesante, digo, justo... sí, incluso... Entre ese libro y el documental... Sí, incluso cuando salimos del cine con Juan hablábamos de... Bueno, yo también fui. Qué planteo que me acabo de comer, pero claro, agarraste la y te fuiste, maestro.
de esta discusión que parece que no tiene fin entre ficción, no ficción, lo que fue el libro de Walsh, si tiene más de ficción, si no. Y hablábamos de eso, cómo delimitar esos recursos, si es una cuestión de porcentajes y cuántas herramientas del arte o del cine en este caso se puede usar para que sea ficción y cuántas no, digamos, es difícil, pero sí es verdad que tiene, a nosotros se nos venía a la mente muchos elementos del género no ficción en nuestra tierra, porque uno cuando la va a ver, a mí me ocurrió que es esto, le estamos diciendo pelis desde el principio, generalmente uno cuando se acerca a un documental, le dice, vi el documental, generalmente no es así, fui a ver la peli, o vi el documental de, ponele, en este caso uno diría, fui a ver el documental de el asesinato de Chocobar. Y no pasa eso cuando lo vas a ver, porque es algo mucho más abarcativo y te vas diciendo, es una película más de Martel. Sí, yo creo que yo lo que pienso es eso, es que la palabra documental se le queda medio corta, igual el documental tiene, bueno, todas sus ramas y además también tiene todos sus estilos según los autores. Pero para mí la película sí, ni ahí se queda en el documental, o no sé, si pensamos que es el documental sobre el juicio o sobre el crimen al modo true crime, como está muy de moda de hecho, pero no es nada de eso. Mucho más grande. O sea, es todas esas cosas, pero se pasa de todo eso. Sí. Y respecto a los recursos de la ficción, me parece que están buenísimos porque enriquecen un montón a la película. Los elementos que sí podemos contarle o podemos contar a la Vamos gente. Vamos a spoilear, gente. Porque spoilear un poco. No importa. Lo importante, más aparte del caso se sabe. Lo mínimo, claro. Lo pero que nada de lo que digamos va a hacer que la experiencia de verla sea menos valiosa, porque nosotros fuimos incluso ya escuchando cosas y salís impactado. Sí, igual. no, sí, porque aparte están, ya digo, todos los recursos y los rasgos de estilo de otras películas de Martel como potenciados. Entonces es muy intenso. Igual, bueno, para mí todas sus películas lo son, pero esta tiene este plus y esta particularidad que tampoco la podemos obviar. Pero bueno, cuando dicen el documental, yo creo que se queda corta la palabra, porque es mucho más que eso. A mí particularmente lo que me pasó cuando la fui a ver, sabía algo acerca del caso que cuentan. Concretamente el caso es el crimen de un cacique, ¿no? Un referente de la comunidad indígena Chuchagasta, que es Javier Chocobar, que es interpelado por una persona y con otros dos que lo acompañan, por 3 personas que venían supuestamente a sacar algunas fotos de la tierra y qué sé yo, y ahí él los intercepta y además de cámaras de fotos tenían unas armas y con las armas se arma un entredicho. ¿Por qué? Porque estás en estas tierras o porque ustedes no me dejan estar, se pelean, pum, un disparo que le da a Javier Chocobar varios disparos, pero hay uno que le da de manera letal. Sí, los otros hieren a otras personas que estaban con Javier Chocobar, que de hecho quedaron un poco arruinados de salud y demás. Entonces, bueno, a partir de ese momento encima todo se filmó con la cámara del celular de uno de ellos y queda en YouTube. Ahí es que Lucrecia Martel un día ve este material y lo deja pasar por alto, ella cuenta eso y después dice, no, ¿qué es lo que vi? Y lo vuelve a ver y empieza todo un proceso que después se convierte en la película, que 14 años después. En un principio ella lo que piensa hacer o lo que se ofrece hacer es un archivo para que tengan los de la comunidad, todo el material que en la película se ve y es impresionante, que quede digitalizado. Así empieza. Después empieza a descubrir cosas que la entusiasma mucho y después empieza a sentir y a decir que, bueno, esto es un trabajo que tengo que hacer y hacer el documental. Incluso, perdón que te interrumpa, pero justo pusieron esa foto con todas las fotos y el registro que ellos ya tenían de sí, hay un interés muy potente de Martel en mencionar eso, ya tenían sus cámaras, había gente que se dedicaba a sacar fotos y a mantener esa memoria viva que es la fotografía. Sí. Me parece maravilloso que ella haya encontrado con eso, que ella quería también un poco digitalizar y un poco ayudarlos y de repente se encontró con algo que ellos le tenían que decir. Sí. Acá hay siglos, o sea, hay más de 50 años, perdón, de memoria fotográfica. Es un poco también lo pensaba, Excursión a los Indios Ranqueles, cuando Mansilla va a hablar con Mariano Rosa y Mariano Rosas saca enterrada una caja donde ellos tienen recorte de diario, una foto de Juan Manuel de Rosas, digo, tiene todo un registro y una memoria
Claro, y decir, che, loco, esto estaba acá antes de ustedes. O sea, este nivel de registro y demás. También saber que necesitan eso para, digamos, que es importante que ellos puedan tener ese registro para lo que sea. Digamos, en la película se nota claramente para disputas que ellos tienen que dar. Tener el archivo, tener el registro es fundamental, digamos. El tema del archivo solo se puede hablar un montón en la película. Una clave civilizatoria también, ¿no? Sí, obvio. Si pensamos otra vez, civilización y barbarie. Sí, obvio. Sí, lo de civilización y barbarie es tremendo porque, nada, te aparece ese oxímoron y en realidad salís de la película con muchas sensaciones, pero deseando sobre todo ser un bárbaro. Sí, para ser civilizado hay que ser así. Entonces, lo del archivo a mí me dejó eso, fascinada progresivamente, tanto el archivo fotográfico que ella reúne, porque aparece como esta deriva, como esta contracara del juicio, la filmación del juicio, que no pertenece exclusivamente a Martel, porque el juicio era filmado por toda la prensa, son las imágenes creo que más nos sacuden, que más nos dan bronca, que nos irritan, y cuando aparecen los indios mostrando sus fotos, contando sus historias en su hábitat, tiene para mí un efecto como tranquilizante. Es totalmente lo opuesto a lo que te genera ver el juicio y esas condiciones tan ruines. Pero digo, me parece que más interesante que ponerse a decir, bueno, es documental, no lo es una película, todos los materiales que ofrece Martel al espectador, porque están el juicio, ¿no? A Chocobar. El video registrado por el mismo homicida, ¿no? Extraído de YouTube. Hay las imágenes que abren la película, que son imágenes satelitales, creo que de la NASA, que son de libre uso. Iba después mezclado con la misa criolla cantada por Mercedes Sosa, que remite también a todo otro mundo y otro sistema de valores que después aparece en la película, en la pintura, ¿no? En una pintura en una iglesia, que reproduce nada más y nada menos que la expulsión de los indios por parte de los hombres letrados y religiosos, echándolos a los rayos que les tiran. Sí, los propios indios diciendo nuestro Dios es el que nos expulsó. Es el mismo que nos echa de las tierras. Aparece, bueno, todo el archivo fotográfico que le proporciona a Martel la comunidad, principalmente la viuda de Chocobar, Antonia, que no le gustaba que le digan Hortensia, a uno le queda más igual Hortensia. Aparecen un montón de cosas y a eso se suma algo que también le está llamando mucho la atención a toda la gente o con los amigos que he hablado, un montón de imágenes tomadas de una manera bastante imponente, ¿no? Imágenes de la Tierra tomadas por los drones. O sea, todos esos materiales aparecen ante el público que está sentado y nada, es una acumulación, una densidad que para mí ejerce eso de la fascinación. Y después cuando uno lo empieza a desmenuzar, se da cuenta, ¿no? La envergadura y el valor. Bueno, el del archivo para mí es, digo, el valor en términos de capitales simbólicos, ¿no? Como lo decía, vieron que siempre hay un valor de las cosas más calculable, más material, y otro que es realmente incalculable. Entonces yo creo que hay unos materiales que tienen un valor que no se puede calcular. Y eso, no sé, me parece que no lo veo en muchas películas de ningún tipo. Bueno, en algunos documentales obviamente que sí. Pero bueno, me parece que eso es muy audaz. Poner todos esos materiales de distinta catadura, barajarlos y llevar adelante una película con todos unos procesos tan interesantes. No, inclusive es súper interesante esto de los planos que decías, que como estos planos de arriba, ¿no? Que viene como a decir, bueno, a esta comunidad, a esta gente siempre se la narró desde arriba y desde afuera, ¿no? Y que la mayoría de esos planos terminan por entrar a la casa, por contar una intimidad, por reproducir una voz. Entonces es como paso desde narrarte desde afuera y desde arriba, como históricamente se ha narrado los pueblos originarios, a narrarte de adentro, a acercártelo. Es un recurso espectacular. Sí, ¿no? Es un recurso espectacular que, bueno, en el principio de la película se ve muy bien la conexión porque cuando pasás de la imagen satelital a un dron que llega
gradualmente hacia un partido de fútbol, ¿no? Sí. Que es una situación muy de la cotidianeidad. Y después nada, se mete en cada una de las viviendas. Eso a mí me pareció realmente una hermosura y aparte te lleva a pensar, y esto creo que llevó un poco a esta sensación de relajo, muy en contraposición a lo que te genera el juicio, en otra forma de vida. Porque también para mí Martel ella misma se fascina un poco, pensando que, y lo cuentan y lo muestran un montón, ¿no? En los cerros no se vive, o sea, también es una vida rural, que nada tiene que ver con lo urbano, y eso está buenísimo, porque nosotros que vivimos, pienso en otras ciudades que tienen también esta disposición urbanística, ¿no? Uh-huh. Pienso, por ejemplo, no sé, en Río de Janeiro, las favelas que están en los cerros. Siempre en los cerros está la gente que se relega, que se discrimina, pero que a su vez es la gente que trabaja, ¿no? Sí, que incluso esa incomodidad del juicio se ve en la presencia de ellos en ese juicio, que obviamente están muy afectados porque es muy doloroso lo que están atravesando ahí, pero también te das cuenta que esa incomodidad que se ve en las caras, en sus gestos, no tiene que ver únicamente con que lo que se está debatiendo ahí los atraviesa mucho, sino también con la violencia cotidiana a la que se exponen en cualquiera de esas instituciones, y ahí aparece otra palabra que Martel también vuelve mucho en esto de las instituciones, también en el sentido de decir, son quienes más respetan muchas veces esos lugares, sí, que todo el resto muchas veces se la pasan por el orto, digamos. Ah, bueno, de una. Se calentó Pedro. Se calentó Pedro. Y está bien, hay que calentarse, lo que decíamos, uno lo vuelve un poco bárbaro. En un momento dice... bueno, el otro día que hablábamos con Raquel Robles, dice, ¿quién no tenía esa fantasía de matar a un genocida en un momento? Yo solo me vos pisaste el acelerador. Voy a hacer el ortiva. Se está terminando el tiempo de la hora. ¿Querés decir algo más? O si no, te iba a llevar a que también cuentes la experiencia de Martel en el cine, de lo que fue bueno, sí, traje unas imágenes para compartir porque a mí me encantó eso. Cuando vino acá a La Plata, vino a una sala en el Cinema Paradiso. Quiero decir a la gente del Cinema Paradiso que cuando viene alguien así, con esa voluntad y con esa onda, pongan una luz, le den un micrófono. Bueno, la gente del cine no le puso nada de onda. Y Lucrecia le puso toda la onda, estaba afónica, agotada, cansada, y habló con todas las personas que le queríamos preguntar cosas, y después con su equipo vino con Alejandro Ross, que es el diseñador del afiche, que también lo traje, y está buenísimo, y hacen esto de entregar los sellos que tienen en la imagen emblemática de la película, que no dijimos nada acerca del título, que es un título letalmente irónico, sí, y que se resignifica todo el tiempo en la película, y está buenísimo. Es porque un espacio de disputa constante. Sí, es como... Desde donde se habla es de un poco la clave de lectura también, ¿no? Sí. Sí, para mí el título ejerce... ¿Vieron cuando la tiza chirria en el pizarrón? Sí. Es una cosa así, porque es todo el tiempo pensar que quiénes somos nosotros para decir nuestra tierra cuando la estamos robando. Hace poco... Y también la peli me parece reactual por eso, porque es muy para nosotros, y mirar que somos un Estado todavía colonialista, ni siquiera neocolonialista, colonialista, porque esto se mantiene desde la colonia, racista, que cancela y suprime un montón de personas y un montón de expresiones de esas personas, pero también pensar en Estados Unidos. Hace poco Billie Eilish lo dijo. Cuando salió, ¿cómo se llama? La policía esta norteamericana. Y cuando salió Lice y mató a uno, al poco tiempo, no sé, por un premio o algo, Billie Eilish dijo, nadie es dueño en tierras robadas. O sea, es la historia de todo. Y bueno, me parece buenísimo ir a verla, disfrutarla, pensarla varias veces. Estuvo re lindo cuando vino Lucrecia, se quedó hasta 3 horas firmando y entregando los sellos de la peli, y creo que nada más. Bien, excelente. Igual hubiéramos hablado. Sí, podemos media hora más. Sí. No, es interesante algo que dice Martel en una entrevista, y que es que hay que preguntarse qué hicimos como país, y esto va a lo que decía ella, ¿no? De ser todavía un país colonialista. Si uno va a un penal y el 90% de esa cárcel tiene rasgos indígenas, ¿no? ¿Qué hicimos como país para llegar a eso? Sí. Y seguimos las instrucciones te iba a decir, cuando dijiste lo de Mansilla, el otro día lo charlaba también con un amigo,
Mansilla, lástima que después hizo la excursión haciendo ranqueles, pero después hizo la expedición La Conquista del Desierto. Sí, fue uno de los ministros, no sé qué cargo tenía de Sarmiento. Sí. O sea, eso es muy venenoso. Y la cosa que me quedó en el tintero, y a los que vieron, incluso a ustedes, no sé si vieron los cortos, hay unos cortos que están muy en diálogo con esta peli. A mí particularmente hay uno que es mi favorito, que es Leguas. Véanlo, si lo pueden ver, porque creo que están hasta las mismas palabras del asesino de Chocobar dichas en otro personaje. Es muy intimidante porque son unos nenes que también tienen prohibido el tránsito por una tierra supuestamente de unos propietarios. Está muy bueno. Ese y también Camarera de Piso. Y también sus películas, digo que en todo el tiempo están los indígenas relegados, silenciados. Ya desde La Ciénaga había un diálogo. En La Ciénaga, en todas. En La Niña Santa también. Siempre los indios están o en la cocina y ellos quieren hacer otras cosas, no quieren estar esclavizados básicamente. Entonces me parece que es una crítica al Estado y también a la sociedad blanca y racista que somos. Bien. Estoy muy contento con esta nueva tremenda columna que tenemos. Sí. Me alegro, muchachos. Remera de David Lynch. Sí, por supuesto. Muy contentos. Ya rapidito nos vamos a ir a la tanda, pero te quiero hacer una pregunta de rigor. Puedes elegir no responderla o puedes elegir responderla muy rápido. Si tuvieras que eliminar un arte de tu mundo, sería la música, la literatura o el cine. ¿Eliminar uno? O puedes elegir morir, porque si no respondes es la muerte. Tengo que eliminar el arte, la literatura. Cine, literatura, música. Cine, literatura, música. No, es que es re difícil. Bueno, elimino la música porque la escucho por el cine. Listo, tremendo. Cómo me duele cada vez que responden eso. Gente, gracias, Marian. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vamos a ver la próxima, como todos los últimos lunes del mes. Somos Plástico Club y vamos a una pequeñita tanda para la segunda hora.